Hola chicos, bienvenidos a un video nuevo de ProcMed. El día de hoy voy a estar con ustedes yo, ahora sí que una servidora. Mi nombre es Isabel y vamos a ver la clase del tejido epitelial. Bueno, a manera de introducción, el tejido epitelial es una parte del conjunto de tejidos que integran al ser humano. Es decir, si nosotros vemos al ser humano como pues un conjunto de tejidos, vamos a encontrar que se conforma por cuatro esenciales, ¿vale? El primero va a ser el tejido nervioso. En este caso es muy importante porque este se va a encargar de la recepción, integración y transmisión de estímulos para que nosotros podamos como hacerlos. Es decir, si nosotros, no sé, ¿qué se les ocurre? Queremos pegarle a una pelota, pues el cerebro va a recibir la información, la va a integrar y va a transmitir el estímulo para que nosotros podamos golpear a esa pelota. Ahora, otro de los tejidos es el conjuntivo. Este caso es aquel tejido que nos sirve como sostén morfológico y fisiológico para el resto de tejidos. Es decir, por aquí arribita nosotros tenemos un tejido y por acá abajo está el tejido conjuntivo, quien va a sostener al tejido de arriba, ¿vale? Por tercera ocasión tenemos lo que es el tejido muscular, que en este caso va a ser el que se va a especializar en la contractibilidad. Es decir, que nosotros podamos mover los brazos, caminar, correr, saltar, brincar, rodarnos, de todo lo que se les ocurra de movimientos es gracias a los músculos que hacen esta contracción que nos permite el movimiento. Y por último, y del que vamos a hablar el día de hoy, tenemos al tejido epitelial. Este tejido va a ser un tejido de revestimiento, es decir, nos va a ayudar pues básicamente pues sí, a la estructura externa, vamos a llamarlo de esta forma, y a la secreción de algunas cosas, ya que este tejido puede contener o es del que está recubierto las glándulas y por ende pues puede secretar algunas sustancias, ¿vale? Ahora, yéndonos mucho más ya como específicos, vamos a encontrar que el epitelio va a ser un conjunto de células en general que van a estar muy unidas o bien muy próximas entre sí y van a estar unidas por uniones celulares, que estas las vamos a revisar más adelante. Se dice que entre estas células hay unos 20 milímetros de espacio, es decir, aquí hay una célula, aquí hay otra y este espacio es de 20 milímetros. Ahora, vamos a encontrar que el tejido epitelial también está caracterizado por tener una escasa matriz extracelular. Yo creo que en una clase que luego grabemos para este canal también podríamos hablar un poco más a fondo de la matriz. Ahora quédense, solo que en estos casos pues hay muy poquita. Bueno, si nosotros nos vamos un poco más atrás en nuestra vida, o sea, cuando éramos unos pequeños embrioncitos chiquititos y bonitos, pues a manera embriológica nosotros nos formamos gracias a tres capas, un endodermo, un mesodermo y un ectodermo. El tejido epitelial es el único tejido, o bueno, sí, básicamente es el único tejido que va a derivar de ambas capas embriológicas, es decir, no hay como una especialización de estas para poder formarlo, sino que se hace de todo. Y bueno, otra característica muy importante es que es un tejido avascular. Esto quiere decir que no tiene sangre, básicamente. Su metabolismo, la manera en la que puede vivir, es gracias a la difusión que existe de oxígeno y de nutrientes de los vasos sanguíneos que está en el tejido conjuntivo de sostén. Es decir, nosotros tenemos el tejido conjuntivo, aquí sí hay vasos que pueden llevar el oxígeno, pero en el tejido epitelial pues no lo tenemos. Lo que sucede es un proceso de difusión en el cual el oxígeno sube y el CO2 baja, permitiendo así el metabolismo de nuestra célula. Y bueno, básicamente estas son las características más importantes, no sin antes mencionarles unas cosas que casi nunca se ven en las clases de tejido epitelial, pero bueno, se las voy a explicar para que no queden más dudas. Fíjense muy bien. Si nosotros estudiamos a una célula del tejido epitelial, podemos encontrar tres regiones, una región apical, una lateral y una basal.
Antes de continuar, ¿cómo se puede decir? Me disculpo muy fuertemente por mi fea letra. La verdad es que siento que no es divertido hacer luego presentaciones. Me gusta mucho hacerlo pues de manera digital o con pizarrón físico. Entonces, perdón por mi letra, pero les estoy explicando poco a poco. Ok, vamos a empezar. Tenemos estas tres regiones. Ay, no tengo mi lapicito. Ahí está. Estas tres regiones y vamos a comenzar por la apical. La región apical va a ser la región celular más superficial y lejana a nuestra membrana basal. Es decir, siempre hay que tener en cuenta que tenemos aquí abajo una membrana o el tejido conjuntivo. Bueno, realmente la membrana está por arriba del tejido conjuntivo y aquí ya estarían como tal las células que se pegan a la membrana basal. Ahora, la región apical sería esta parte de aquí, o sea, lo más superficial, lo más hacia arriba. Si nosotros lo podemos estudiar de una manera más, digamos, hacia adentro de algunos órganos específicos como el intestino, nosotros tenemos que en estos casos la membrana basal se encontraría, hagan de cuenta, por aquí. Ustedes hagan esto como si fuera un tubo, o sea, lo estaríamos viendo así hacia adentro. Entonces, la región apical estaría en lo que se le conoce como la luz del intestino, la luz de los vasos o el lumen, que sería esta parte de aquí en medio. Todo eso de aquí, ¿vale? Y bueno, va a tener o la función que tiene es básicamente transportar, en estos casos del intestino, lo que son nutrientes y poder así cumplir con funciones específicas. Ahora, gracias a esto, las regiones apicales tienen enzimas, canales y proteínas transportadoras para que puedan, como les decía, llevar a cabo estas funciones. Sin embargo, no es como lo más importante de esta región, sino que tenemos aquí especializaciones morfológicas de la membrana, así se le conocen. Y fíjense muy bien, dentro de estas pues especializaciones encontramos tres muy importantes. La primera son los cilios, y aquí les puse el ejemplito bien bonito. Los cilios van a ser aquellas estructuras largas, van a ser una prolongación de nuestra membrana que se le conoce con microtúbulos en el interior y que poseen movimientos. Ahí les va. Si nosotros, aquí les voy a ir haciendo más, ay, Dios, más diapositivas, nomás para que vayan viendo pues cómo va a funcionar. Nosotros tendríamos nuestra célula, aquí tiene su núcleo, y estos cilios serían prolongaciones de nuestra membrana, es decir, se vería algo así. Y por dentro tendrían los microtúbulos. Y ahora, esto va a permitir el movimiento por aquí arribita. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, estos cilios y este movimiento específico nos van a ayudar a algo, y no sé si ustedes recordarán tal vez este dibujo. Bueno, está muy feo, pero yo creo que es muy ilustrativo. Básicamente tienen una función como de escoba, es decir, el movimiento de los cilios permite barrer los patógenos que existen y es por ello que lo encontramos principalmente en el sistema respiratorio. Ahí encontramos este tipo de cilios. Posterior a eso vamos a tener las microvellosidades. Les voy a borrar esto para que no se angustien, no se preocupen, no entren en ansiedad. Entonces, fíjense bien. Las microvellosidades van a ser proyecciones cilíndricas formadas por actina que van a ayudar a las funciones de absorción y algunas funciones sensoriales. Básicamente permiten la traducción, más bien la transducción de señales, y un ejemplo de donde tenemos esto es en el intestino y en el riñón. Entonces nosotros los veríamos algo así. Bueno, están un poquito muy raras acá. Son más cortas que los cilios y principalmente sirven para la absorción. Aquí adentro tienen actina y pues en algunas ocasiones, como mencionaba, pueden hacer la transducción de señales. Sin embargo, no es como su principal objetivo. Casi siempre es de absorción. Y bueno, por último, vamos a tener lo que son los esterocilios. Fíjense muy bien.
En este caso, los estereocilios son similares a las microvellosidades y similares a los cilios, es decir, está como en el punto medio. Y si nosotros los describiéramos, son como aquellas microvellosidades, ay, a ver si me queda, pero un poquito más largas. Ignoren el primero. No son cilios, son como microvellosidades más largas, con más longitud. Y bueno, su función es igual a absorción y sensorial, y encontramos de estas principalmente en lo que es el epidídimo, lo que es el conducto deferente y lo que es el oído interno. Ok. Eso es lo que hace a nuestra región lateral. Apenas vamos con la región lateral. Bueno, digo con la región apical. Ahora sí vamos con la región lateral. Esta va a ser aquella región que se encuentra entre las células y va a ser una especialización que permite el contacto entre ellas. Es decir, permite la comunicación. Esto puede ser a través de interdigitaciones o por membranas que se denominan aquí de manera histológica como moléculas de adhesión celular. Y bueno, básicamente las uniones intercelulares se van a distribuir en lo que son zonas que se le conocen como zona ocluyente, zónula, mácula adherente y las uniones comunicantes. De hecho, aquí yo les puse una mnemotecnia que nos dice la mácula, zona adherente y zona ocluyente. Las uniones serían lo más cercano a la membrana, por llamarlo de alguna forma. ¿Vale? No me voy a detener mucho en esto, estas ya son un poco más, pues sencillitas, solamente son estas uniones entre células. Y por último, tendríamos, bueno, aquí bueno, sí, les voy a explicar esta parte porque sí les dejé. Aquí ponemos, por ejemplo, la zona ocluyente. Ay, espérenme. Aquí está. Zona ocluyente. Estas zonas son más estrechas, zonas más apicales a la célula, es decir, tenemos así, sería esta parte de arriba, son conformadas por una barrera impermeable que impide el paso de agua, de lípidos y de proteínas. Y bueno, está conformada también por proteínas y por inmunoglobulinas, entre algunos otros componentes. Sin embargo, quédense con que es una pequeña barrera impermeable. Después tenemos a la zona adherente o la zónula adherente. Esta va a estar por debajo de la ocluyente, es decir, está aquí la ocluyente, por aquí estaría la adherente. Y bueno, esta va a tener los filamentos de actina. Va a servir para la transducción de señales y se va a conformar principalmente de actina. La vinculina, que también está aquí implícita, sí está con su, digamos, conformación, pero no es como la más, pues, digamos, pues es frecuente o la más abundante, ¿vale? Y bueno, este tipo de zonas las encontramos específicamente en el epitelio del túbulo contornado proximal que se encuentra en nuestros riñoncitos, bueno, no específicamente en los riñoncitos, sino ya en la nefrona, ahí en la parte más chiquitita del riñón, ahí se encuentra. Y bueno, por último tendríamos a la mácula adherente, que esta mácula se le van a conocer también como desmosomas. Se va a encontrar abajo de la zónula adherente y lo que va a hacer es acoplar los filamentos, que se le conocen también como los tonofilamentos, ¿vale? Y bueno, está compuesto básicamente por lo que son desmoplaquina y la plactoglobina. Y bueno, hay otros componentes, pero esos no son como tan comunes. Y bueno, el ejemplo de de los desmosomas, pues son los queratinocitos, que son unas células que están en nuestra piel. Entonces, estaría en la piel. Ok. Ya por último de todas estas zonas, y ahora sí poder casi entrar a los epitelios, vamos a encontrar a la zona basal, o más bien a la región basal. Esta va a ser, pues, ahí está. Va a estar conformada por lo que son proteínas y se va a, pues, encontrar específicamente en la base de las células. Es decir, estaríamos hablando de esto. Ya si nosotros hacemos como una recopilación de lo que vimos, esta sería la región basal, esto de aquí sería la región lateral,
Y esto de aquí arribita sería la zona apical. Esto también sería la lateral. Y básicamente, ya, aquí estaría pues un núcleo, ¿no? Ok, entonces, vamos a tener que esta va a conformarse o se van a identificar lo que son dos zonas, lo que es la lámina densa y la lámina lúcida, ¿vale? Em, ok, bueno, ignoren un poquito lo que dice aquí ahorita lo checamos, pero quédense con que a este punto existe la lámina densa y lámina lúcida. Ok, dentro de, o más bien en el conjunto de ambas láminas, van a formar lo que es la lámina basal, ¿vale? Y bueno, básicamente es como lo más importante. De aquí en fuera, pues las funciones de la membrana, pues va a ser el sostén, el filtro molecular para poder mover lo que son nutrientes y oxígeno y la regularización y señalización de nuestra célula, ¿vale? Dentro de esta región basal vamos a tener características como lo son las adhesiones focales, que son estas que les menciono aquí, que van a ser o van a estar en el dominio basal y lo que van a hacer es fijar la actina a las proteínas de la matriz, ¿vale? Va a estar compuesta por lo que es actina, vinculina y la talina, y básicamente eso es todo, y lo encontramos como un ejemplo en la migración celular cuando un epitelio, más bien un tejido, se daña para poder repararlo y formar pues ya todo el proceso que creo que ya han escuchado por ahí, que es la costa y todo eso, pero es la reparación del tejido. Y por último están los hemidesmosomas, que en este caso igual se encuentran en la región basal. Lo que van a hacer es fijar los filamentos intermedios en una placa intracelular. Y otra que los va a unir a la lámina basal, o sea, básicamente va a estar como, pues, uniendo, va a fijar. Y bueno, tiene componentes como es la integrina, proteínas transmembrana y proteínas de las placas como tal, ¿vale? Pero solamente fija o va, bueno, sí, básicamente fija los filamentos intermedios. Y bueno, ya por último les mencionaba un poco de la membrana basal, que se va a conformar pues de lo que son proteínas de una base y se va a distinguir principalmente con una tinción específica que es PAS, que bueno, ya si quieren en otra clase hablaremos sobre tinciones y técnicas histológicas, pero por ahorita sepan que se puede teñir con lo que es PAS. Y bueno, va a estar conformada de la lámina basal, que es, como ya les había mencionado, lo que es la lámina densa y la lámina lúcida, que la lámina densa está conformada por colágeno tipo 4 y por algunas otras sustancias que, o bueno, proteínas que no vamos a mencionar, solo colágeno tipo 4. Y la lámina lúcida, que va a estar conformada por filamentos de anclaje. Y bueno, después, ahora sí que más bien por debajo de la lámina basal, encontramos lo que es la lámina fibroreticular. Entonces, si nosotros lo vemos esquemáticamente, tenemos una lámina densa, que es esto, una lámina lúcida, ambas o el conjunto de ambas se llama lámina basal y por debajo de la basal o de la lúcida, si lo quieren ver así, está la fibroreticular, ¿vale? Que estaría aquí abajito. Ok, ahora sí, ya, me eché aquí, creo como 10 minutos o no sé cuánto llevamos, sí, como 20 minutos hablando sobre componentes del epitelio o de fuera de las células, digámoslo así, pero ahora sí vamos a pasar a la parte más divertida, que son los epitelios y los tipos celulares. Básicamente, los epitelios nos van a servir para tres cosas o van a tener tres funciones. El primero es de revestimiento, es decir, reviste la superficie corporal externa y las cavidades. Por ejemplo, nariz, faringe, laringe, tráquea, esófago, etcétera. Y pues también incluso nuestra piel, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos de manera externa a simple vista, pues es epitelio. También tiene una función glandular. Esto porque puede secretar sustancias que podrían ayudar, por ejemplo, como las glándulas sudoríparas, sebáceas, etcétera. Y también tiene una parte sensorial. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene receptores sensoriales que nos van a ayudar a manera, pues, de sentir, ahora sí que frío, calor, dolor, temperaturas, etcétera. ¿Vale? Ahora sí.
El tejido epitelial lo vamos a clasificar de dos maneras. La primera va a ser la forma. Ay, déjenles escribir aquí. Esta es por la forma. Y también lo podemos clasificar según el número de capas. Ahí les va. La primer célula que nosotros estamos visualizando, bueno, déjenles poner un colorcito más bonito porque están rechutos. No me gustan. Este moradito. El primero que estamos viendo aquí es un epitelio plano. Su forma es alargada, es plana, el núcleo se encuentra a veces central, un poco largo, y pues sí, se ve como si lo hubieran aplastado, si lo hubiera caído aquí una piedra y lo aplastó. Segundo, tenemos al epitelio cúbico. Es una forma pues realmente cuadrada, el núcleo a veces está en el centro. Esto no está como 100% simétrico, a veces lo pueden encontrar como un poco así, pero sigue siendo cuadrado. Después tenemos al cilíndrico, que este pues ya es como un rectángulo o como pues cilíndrico. Tenemos diferentes nombres dependiendo de las bibliografías, pero este lo pueden conocer como plano o escamoso. Este es cúbico. Este es columnar o cilíndrico. Y este que están viendo aquí, que sería el número 4, este es globoso. En realidad este no es un tipo como tal, sino que es un tipo de epitelio en general diferente. También se le conoce a este como de revestimiento. ¿Vale? Y bueno, el número de capas, el primer ejemplo que les puse aquí es un epitelio simple. Esto quiere decir que solo tenemos una sola capa de células. Después estaría el estratificado. Ay, no cabe. Estratificado, que nos habla de 2 o más capas de células. Y por último tenemos al pseudo estratificado, que básicamente nos menciona que todas las células están adheridas a su membrana basal, pero no todas llegan como al tope, por llamarlo así, que no todas están del mismo tamaño, haciendo una apariencia de que hay más capas, sin embargo, solo es una, todas están en la membrana basal, pero pues los tamaños y las formas están medio raras y pues no llegaron todas hasta arriba. No se le define bien la capa, pero es solamente una capa. Ok, ahora sí, vamos a pasar a lo divertido, a los ejemplos y a los tipos de epitelio que encontramos en nuestro cuerpo. Si ustedes se dan cuenta, por esta clasificación nosotros podríamos tener muchas variantes, es decir, un epitelio plano simple, uno estratificado y uno pseudoestratificado, si lo queremos ver así. Denme 2 segundos, pues se va a cortar un poco. Ahora sí, una disculpa, pero si no mi perrita iba a estar ladrando mucho. Ok, entonces, básicamente, como les estaba comentando, yo sé que ustedes están como viendo esto en YouTube y están como de qué demonios está pasando, pero bueno, perdón, tuve que detener un poco las grabaciones y pues como esto se graba literalmente en vivo y nada más se sube el video, pues estuvieron en un lapso temporal. Entonces, regresando al punto, pues tenemos muchas combinaciones, ¿no? Ya sacamos 3 de simplemente el plano, a las mismas 3 para el estratificado, digo, para el cúbico, y las mismas 3 para el columnar o cúbico. Entonces, pues pasando por el primero, vamos a estudiar lo que es el epitelio plano simple o también es llamado escamoso simple. Este va a ser un tejido pues únicamente compuesto por una sola capa de células planas y lo vamos a encontrar principalmente en alvéolos, asa de Henle, el endotelio y en la cápsula de Bowman en la pared parietal o en la capa parietal, mejor dicho. Entonces, esto lo que nos va a permitir es la mayor filtración, por llamarlo así, o intercambio de cosas. Es decir, por ejemplo, en los alvéolos se mete aquí el oxígeno y sacamos el CO2. Estamos de acuerdo. Necesitamos un epitelio que sea muy delgadito para que las moléculas que son microscópicas puedan pasar por aquí. ¿Ok? Ahora, tenemos el plano estratificado,
que este va a ser un conjunto de células planas, o también recuerden, escamosas, ay, no se pintó, escamosas, así. Y dentro de aquí lo podemos diferenciar si tiene o no tiene estratocornio. No se asusten, ahorita vamos a ver eso. Pero sepan que si tenemos con estratocornio, lo podemos encontrar que se va a componer o va a servir de barrera, de protección, y lo podemos encontrar en el epidermo. Y después, el que no tiene estratocornio, sin estratocornio, nos va a servir para proteger, secretar, y pues básicamente esas son las más importantes. También de barrera, aquí pues no se entiende, pero aquí dice barrera. Y bueno, este lo vamos a encontrar principalmente en lo que es boca, esófago, vagina y en la epiglotis. Después vamos a ver, y bueno, ya ahorita que les metí el concepto como de ¿qué demonios es el estratocornio? Bueno, fíjense muy bien. Fíjense muy bien. Básicamente vamos a poder clasificar con o sin estratocornio por la siguiente característica. Cuando nosotros tenemos sin estratocornio, vamos a definirlo, aquí se los voy a poner, sin, como varias capas de las cuales la última tiene una forma plana, vamos a llamarlo así. Fíjense bien, aquí estaría la membrana, sus núcleos, y la última, vamos a considerar así, es la plana, ¿no? Entonces, la última capa es la plana. Y la capa más profunda va a ser justamente de forma cúbica. Entonces, las células pues van cambiando desde la capa más profunda hasta la más superficial. Y esto lo podemos encontrar en la boca, en el esófago, en vagina y en las cuerdas vocales verdaderas. Porque recordarán, si es que ya lo han visto, que tenemos dos, unas verdaderas y unas falsas. Ok, ese es sin estratocornio, es decir, de cúbico a plano. El más profundo es cúbico, el más superficial es plano. Ahora, cuando hablamos con estratocornio, vamos a encontrar que son varias capas, de las cuales la más superficial va a estar conformada por células muertas con abundante queratina. Es decir, fíjense muy bien. En nuestra piel, aquí está su membranita, nosotros tenemos diferentes capas. Tenemos una epidermis, una dermis y una hipodermis. Estas dos últimas son tejidos sencillitos. La epidermis es lo que les estoy dibujando en este momento. Vamos a tener que son células que me gusta llamarles como crónica de una muerte anunciada. Bueno, aquí ya no tiene. Vamos a suponer así, muy chiquita la capita, nomás para que me entiendan. No está así, pero bueno, no están las capas como tal, pero solo para que se den una idea. Fíjense bien. La capa más profunda va a estar conformada por las células madre, las cuales van a seguir como la maduración celular, y conforme más se acercan a la superficie, es decir, a lo que nosotros estamos viendo en este momento, si se ve la mano, vamos a ir perdiendo los núcleos. De hecho, esto tiene un proceso de queratinización en el cual en lugar de tener núcleos vamos a tener queratina. Entonces, las últimas células de nuestra piel son células ya sin núcleo, pero con muchísima queratina. Básicamente, esta célula ya no tiene funciones ni metabólicas, ya no hace nada, solo está muerta esperando que
pues un cambio celular que se desprenda y que ya, porque realmente nosotros todo el día, a todas horas, ahorita en su cama, en su blusa, en su playera, en su, todo lo que ustedes toquen, o sea, si ahorita se tocan a mano, híjole, ya, ahí desprendieron 20,000 células ya muertas, ¿vale? Entonces estamos conformados de pura célula muerta. Se podría decir que estamos muertos en vida. XD. Pero bueno, el punto es que el estrato córneo significa eso, que tenemos células muertas con queratina. ¿Por qué se le llama estrato córneo? Yo siempre que lo escucho digo, ¿estamos hablando de unicornios? No, en realidad la queratina también se le conoce como estrato córneo. Y bueno, en realidad el estrato que tiene, ay, bueno, es todo un show, para que me entiendan, está en el estrato córneo, son queratina y también se le considera como córneo, córneos, sí, básicamente. Ustedes me entienden. El punto es que aquí hay células muertas. Ok, ahora, siguiendo con nuestra bonita presentación que hoy les traigo, vamos a pasar al pues epitelio cúbico simple, que en este caso pues va a ser un epitelio de una sola capa de células cúbicas que va a servir para la secreción, protección, absorción y conducción. Estas 4 cosas. Y lo vamos a encontrar principalmente en los túbulos renales, en conductos pequeños de las glándulas, en el recubrimiento del ovario, por ejemplo, en las vénulas del endotelio alto y en el epitelio pigmentario de la retina. Aquí lo encontramos, ¿vale? Y bueno, después de este, encontramos al epitelio cúbico estratificado, que este va a servir para la conducción, absorción, secreción y barrera de nuestra piel y de, bueno, de todas las cavidades que lo revisan. Se va a localizar principalmente en los conductos grandes de las glándulas, al contrario del simple que está en las pequeñas, y en los conductos de las glándulas sudoríparas, en estos 3. Posterior a ello tenemos el cilíndrico simple. Recuerden, una sola capa de células de manera cilíndrica. Aquí siento que me faltó más altura. Pero bueno, este va a servir principalmente para lo que es la absorción, la secreción de nuestra cavidad o de lo que estamos recubriendo, y se va a encontrar principalmente en la vesícula biliar, en el intestino delgado y grueso, en lo que es el estómago, en la trompa uterina, también conocidas como trompas de falopio, y en el epéndimo, ¿vale? También ahí lo encontramos. Después de ese encontramos al cilíndrico estratificado, que va a servir como barrera y conducción. Este se va a encontrar en los conductos, ojo aquí, muy grandes. Recuerden que los cilíndricos estaban en los pequeños y en los grandes, aquí en los muy grandes, de las glándulas, y también lo encontramos en la conjuntiva. Y bueno, por último tendríamos al epitelio pseudoestratificado, que recordemos, como les había mencionado, que todas las células se encuentran en la capa basal, o bueno, adheridas a la membrana basal, y solamente por la forma no todas llegan como a la luz o como al tope máximo, ¿vale? Y nos va a servir principalmente de secreción, absorción, transporte, lubricación y protección. Y lo encontramos principalmente en el sistema respiratorio, en el conducto deferente y en el epidídimo, ¿vale? Y por último, vamos a tener el último, que sería lo que es el urotelio, que nos va a servir para la distensibilidad, para la barrera, y lo encontramos en los cálices renales, en los uréteres, en vejiga y en uretra.
Es decir, básicamente lo encontramos en el sistema urinario. ¿Y por qué se le llama urotelio o por qué es diferente? Bueno, básicamente es un epitelio. Se les conoce como de cambio, por llamarlo así. Es un epitelio que va cambiando según las características celulares y por ende, pues nos va a servir para estos procesos de distensión, específicamente, por ejemplo, en la vejiga, que podamos nosotros llenarla. Y bueno, básicamente esto es lo más importante. Bueno, es más específico porque se me andaba yendo. Existe algo que son las transiciones de los epitelios. Ay, espérenme, aquí está. Que son las transiciones, que estas van a ser aquellos cambios de epitelio de revestimiento por otro de revestimiento y ocurre de manera pues normal. Entre estos encontramos al gastroesofágico, en donde cambia de un epitelio plano estratificado sin estrato córneo a un epitelio cilíndrico simple. Tenemos al del cuello uterino, en donde cambia de un epitelio cilíndrico simple a un epitelio plano estratificado sin estrato córneo, y a la unión anorrectal, en donde básicamente es un cambio del epitelio cilíndrico simple a un epitelio plano estratificado sin estrato córneo. ¿Vale? Entonces, a manera muy general, esto es como lo más importante. Ya después en otra clase veremos el tejido glandular y el tejido de secreción. Bueno, más bien el tipo de secreción que se va dando, porque eso ya es un poco más extenso. Pero básicamente por el tejido epitelial, esto es todo lo que tendríamos que revisar a manera muy superficial, porque recordemos que de aquí nos tenemos que pasar a la vida real, en donde hay pues imágenes ya más con descripción, etcétera. Pero ahora sí que explicación de niños de kinder, dibujitos de niños de kinder, solo para que entiendan esta parte y por qué es importante los epitelios, pues ahí está. Como ejemplo y dato curioso les voy a poner pues un tipo de epitelio, ¿no? Para que vean ya cómo se integra todo, porque no nada más es como de, ay, plano, simple, ya, fin de la historia. No, fíjense bien. Está el epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, cilíndrico, epitelio cilíndrico sobreestratificado, ciliado, con células caliciformes. Que el caliciforme pues no lo revisamos tal cual, pero tiene que ver con el estrato. Solo véanlo así, con el estrato córneo, por ejemplo, con el nivel de queratina, con los núcleos, etcétera. Esto ya es un poco más elevado. Ahorita solo les digo, vimos la parte de kinder, la parte fácil, la parte pues didáctica, por llamarlo de esta forma, pero existe la parte caliciforme, pero no me va a meter tanto con eso. Entonces, este epitelio corresponde o es conocido como epitelio respiratorio. Entonces, si se dieron cuenta, tenemos una forma, un número de capas, una especialización de la región apical y bueno, esta que son especializaciones celulares tal cual, ¿vale? Tenemos 4 características importantes. Entonces, de esta manera podemos diferenciar a los epitelios. Espero que esto les haya gustado. Perdón las interrupciones, perdón los ruidos, perdón que de repente como que se me fueron las cabras al monte, pero hubo distracciones por este lado. Entonces, una disculpa enorme por esa situación, pero yo espero que les haya gustado, que les haya servido esta clase. Déjenme poner aquí. Ay, ay, no, soy muy mala escribiendo así. Qué mal. Ah, esperen. Ahí está. Sí, no quería irme sin ponerles así. Entonces, si les gusta el video, que yo espero que sí, perdón de verdad por las distracciones. Si quieren algo más específico también me lo pueden decir, pero si no, si les gusta el video, pues no olviden regalarnos un me gusta, un comentario, suscribirse, compartirlo, no sé, qué sé yo, no sé, solamente díganos si les gustó y si quieren como algún tema más específico o situaciones así. En realidad, este tema a mí en lo personal me gusta mucho explicárselos específicamente porque
pues es un tema que no siempre estamos como viendo. Denme 2 segundos. Entonces, básicamente es un tema que no en todas las facultades estamos revisando y por ende me gusta como explicárselos y más, por ejemplo, ahorita que estamos dando cursos, que estamos revisando histología, pues no todos están como al tanto, no todos están como en la misma sintonía de lo que estamos hablando. Por eso es que me gusta darlo y no es como, bueno, no me gusta darlo como un tema muy, muy intenso, sino solamente que tengan una idea pues de lo que es el tejido epitelial, ¿vale? Entonces, si no tienen alguna duda, pregunta, comentario y sugerencia, pues, aunque eso, bueno, no me lo podrían decir y no lo podemos responder X. Eso pasa cuando damos clases en vivo y pues, ya saben. Entonces, si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, no lo pueden hacer saber, hacer llegar más bien en la cajita de comentarios y ya, perdón por las trabadas, ya les juro que vamos a mejorar porque pues esto de la edición no es lo de nosotros, así que vamos a intentar mejorar para ustedes. Y pues ya, ahora sí, ya voy a cerrar esto porque llevamos 3 horas aquí echando chal y pues no, así no es el chiste. Así que pues cualquier cosa que necesiten, no lo pueden hacer llegar y les vamos a dejar también en la cajita de descripción nuestro canal a Telegram, en donde ustedes podrán pues visualizar contenido extra como algunos artículos, libros, resúmenes y más. Y pues información de cursos, por si están interesados. Y ya, pues sin más por el momento, nos vemos en un siguiente video y pues adiós chicos.